La semana pasada estuvimos viendo, ¿verdad?, lo que es la luz en las tinieblas. Y esta mañana vamos a estudiar lo que es el Salvador que vino a nosotros. Es hermoso pensar que cómo Dios tiene cuidado de nosotros, ¿verdad? De que para muchos lo celebran como tradición y prácticamente lo hacen nada más en este tiempo. Lo triste es de que pasando la Navidad ya nadie vuelve a acordarse. Y yo estudié un libro que se llama Raíces, pero habla de todo lo que es la tradición y muchos de ellos se basan en lo que es el calendario eclesiástico, que es católico netamente. Y prácticamente, si ustedes se dan cuenta que todo el año hay un calendario eclesiástico católico, pero sin embargo la mayoría de la gente lo hace por tradición y no lo hace por poniéndolo realmente en la necesidad. De eso es que nosotros vamos a estudiar esta mañana, viendo lo que el Salvador que vino a nosotros. Amén. Así es que me gustaría que alguien leyera, por favor, la idea central de esta clase. Jesús vino para nuestra salvación. Jesús vino para nuestra salvación. ¿Alguien que pueda leer la aplicación para la vida? Amén. Amén. Nunca lo pensé en ese momento, pero estoy seguro de que una decisión comenzó un proceso que ha definido mi vida. Mi padre fumaba mucho y una noche empezó a toser sangre. Pensando que se iba a morir y siendo yo un joven de 13 a 14 años de edad, le pedí a Dios con todo mi corazón por la vida de mi padre y le prometí servirlo por el resto de mi vida. Mi papá vivió por muchos años más y ese joven que oró esa noche y se rindió a Cristo un día antes de cumplir 20 años de edad, la vida está definida por las decisiones que tomamos y también por eventos sobre los que no tenemos control. Hemos vivido bajo la amenaza del COVID-19. No obstante, el impacto más grande sobre nuestra vida ha sido a causa de dos eventos que sucedieron hace muchos años: el nacimiento de Jesús y su gloriosa resurrección. Si no consideras que la vida de Jesús fue de un gran impacto, pregúntate si estarías leyendo ahora este estudio o si estaría el Nuevo Testamento que registra el comienzo de la Iglesia y sus doctrinas. Créelo, cuando el Verbo se hizo carne al nacer, Jesús estaba poniendo en acción asuntos urgentes para toda persona que haya vivido, que viva y que vivirá. Lucas 2, 13, 14. Con su nacimiento y su resurrección, Jesús hizo posible nuestra salvación. Amén. Entonces, sí, yo estaba diciendo, ¿verdad?, que fuera de la humanidad, si no hubiera nacido Jesús, estuviera celebrando, que la gente muchas veces le da más importancia a la tradición, ¿verdad? Los supermercados están llenos de promociones, de negocio, pero realmente no tiene nada que ver nada con el nacimiento del Salvador. Las iglesias estuvieran llenas en este tiempo, y es lo contrario, es cuando la gente se agarra sus vacaciones, la gente no viene a la iglesia, pone cualquier excusa. Creo que no hemos entendido cuál realmente es lo que estamos celebrando. Eso era como para que estuviéramos todo el tiempo en la iglesia. Si de verdad así fuera, aunque no es la fecha, el 26 o 24 o 25, no es la fecha donde Jesús nació. Pero si estamos celebrando, ¿no sería lógico que en la iglesia estuviéramos? ¿Verdad? Sería lo más lógico. Lamentablemente no es así, pero es lo que dice, la vida de Jesús marcó la historia. Jesús trajo algo diferente. Jesús trajo lo que nosotros hoy podemos decir, de que el nacimiento de Jesús marcó la historia, fue de impacto para el mundo. ¿Cuántos libros no pudieran estar escritos? ¿Cuánto desapareciera de la historia si Jesús no hubiera nacido? Aún las fechas que se usan, muchas veces se usan DC, que es después de Cristo, o AC, antes de Cristo, aunque ahora según muchos quieren cambiarle y le ponen otro significado a eso,
pero eso fue lo que marcó. Eso fue lo que marcó la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, el contexto de Lucas es indispensable, pues nos lleva al nacimiento del Señor. Se presenta ahí una narración bien ordenada. Lucas, ordenada y completa, de acuerdo a Lucas 1:4. Y el perfil de esta familia joven y piadosa, pero su interés por la precisión de revelar la relación familiar de Zacarías, Elizabeth, María, Juan y Jesús, no lo detiene de incluir las declaraciones proféticas y la alabanza del Magnificat de María, del Benedictus de Zacarías y de la gloria del Excelsis de los ángeles y del Nunc Dimittis de Simeón. Todos estos que ustedes se mencionan en esto son porque, de acuerdo a la tradición, ¿verdad? Lo que dijo María, lo que profetizó Simeón, donde dijo, ahora mis ojos te ven. Todo eso es parte de lo que es el nacimiento profético de Jesús. Y cuando leemos en Lucas, si usted va a leer conmigo Lucas, capítulo 2, del 4 al 7, dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta, y aconteció que estando ellos ahí se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ahora, una pregunta, ¿hay alguna decisión que quisieras poder cambiar? Yo, el haber conocido al Señor, o sea, que me hubiera gustado haberlo conocido antes de la edad, pero después me pongo a pensar, no, quién sabe si en ese entonces no hubiera hecho eso. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo comparto la misma opinión del hermano Kenia. Me hubiese conocido, haber conocido del Señor desde niña. Ya, hubiera sido diferente, ¿verdad? Y tuve la oportunidad cuando era jovencita, de unos 20 y tantos, pero le di mucha importancia que en mi casa no me dieron permiso de que siguiera asistiendo a la iglesia donde empecé a ir como invitada, por el qué dirán. Entonces dejé de ir. Pero creo que todo tiene un propósito, porque el hecho de que usted haya conocido, ahora hay un antes y después en usted. Entonces eso también cuenta como experiencia. Y más que todo, pastor, con quien me casé. Eso sí hubiera querido haberlo cambiado, porque hasta la fecha mis hijos todavía están sufriendo por esa decisión. Ya. Hay muchas cosas que se hacen, ¿verdad? Pero lamentablemente hay cosas que no se pueden borrar. El pasado es parte de la historia y tiene uno que lidiar con eso. Y se paga caro muchas veces. Yo lo entiendo. En 2 Samuel 7:16, Dios le promete a David, y sería firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu trono, y tu trono será estable eternamente. Pero, ¿cómo cumple Dios su promesa profética? En Lucas 2, 4 al 7 notamos eventos relacionados con el nacimiento de Jesús. En el verso 1 dice, y subió José de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era la casa de David y familia de David. Aunque José no era el padre del niño, acuérdese que José era nada más como una figura. Lucas deja en claro que también provenía de la ascendencia dinástica del rey David. Mateo, cuando hace la línea genealógica, Mateo hace una línea detallada que tanto por María como por José descienden de David, porque esa era una profecía que se estaba haciendo y también era una promesa que se le había dado al rey David, que su trono no iba a ser perpetuamente. Entonces, de esta palabra que se le dio en Samuel 7:16 a David, se está cumpliendo aquí y lo está dando, en Lucas está dando específicamente que se cumplió. Al necesitar regresar a su pueblo de nacimiento, José fue a Belén de Judea, una aldea pequeña a poco más de 4 millas o 6 kilómetros de distancia al sur de Jerusalén. El nombre significa casa de pan.
Es irónico al ver que había hambre ahí durante el tiempo de Noemí y Ruth. Sí se recuerda que en el tiempo, este era el mismo lugar donde andaba Ruth y Noemí. ¿Se acuerda? Recogiendo espigas, donde había mucha hambre. Este era el mismo lugar. Por cierto, para ir haciendo la cadenita, Ruth fue la mamá de Obed, y de la mamá de Obed viene la línea, y de ahí viene el rey David, y viene Jesús. De esa misma línea viene Jesús. Entonces, es interesante, si usted ve cómo desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento tiene una interrelación, está como una cadena, que ese lugar se llamaba Casa de Pan. Belén era casa de pan. Sin embargo, a un tiempo hubo hambre. Hoy en día dice, Belén se destaca por ser un pueblo del nacimiento del rey David. 1 Samuel 16:1 al 13. Hoy día, por causa del crecimiento de ambas ciudades, Jerusalén y Belén se juntan, estando separadas, porque Belén está bajo el control de las autoridades palestinas, mientras Jerusalén está bajo el control del gobierno de Israel. Me gustaría viajar y conocer esos lugares, porque tanto que lo he leído, y estar en esos lugares, imagínense, sería hermoso. Pero ambos regresaron a Belén. José necesitaba ser empadronado con María su mujer. El emperador Augusto César había proclamado un censo por todo el imperio romano, lo cual requirió que los habitantes en todas las provincias regresaran a sus pueblos natales, incluyendo a esta joven pareja. Lucas abunda sobre el estado matrimonial. María estaba desposada con él, cual estaba encinta, recordándonos que aunque estaba embarazada, seguía desposada, enfatizando que el matrimonio no había sido consumado con la relación conyugal. Esto se hace generalmente, cuando hablamos de esto, es porque mucho se ha especulado, y muchas veces la gente ha cuestionado esto, porque hasta la fecha el nacimiento y el hecho de ser engendrado por el Espíritu Santo, a la lógica choca, porque no se puede concebir el hecho de que una mujer quede embarazada sin tener relación con un hombre. Pero si Dios solo con la palabra hizo lo que existe, no me puede costar entender de que Dios puede hacerlo. Para Dios no hay nada imposible. Pero en este caso él enfatiza de que sí estaba desposada, pero todavía no se había consumado el hecho conyugal. Dijimos eso en parte de otra clase, ¿verdad? Cómo era la costumbre. El hecho de estar casada, sí estaba casada, pero todavía no habían consumado el hecho conyugal. Cuando llegaron a la aldea, aconteció que estaban ellos, se cumplieron los días del alumbramiento. El viaje de Nazaret a Belén no pudo haber sido nada más cómodo para María. Y solo Dios sabe cuántos dolores. Una mujer embarazada, imagínense hacer un viaje desde donde ellos estaban para ser empadronados. No estaban las condiciones como están ahora para viajar. Estaba tratando de ver yo, estudiando, ¿verdad?, cuánto era de millas de aquí a San Pedro. Y para Oxnard, para el norte, Oxnard son más o menos 80 millas, o sea que 10 millas menos. Ir hasta allá, casi a punto de dar a luz, en un burro, ay, no digo yo. Es lejos. Sí. Entonces, pero así se cumplió el censo, y también de esa manera fue como se cumplió la profecía, porque fíjense, si ellos no hubieran tenido si Augusto César no hubiera hecho esto, el niño hubiera nacido, no hubiera nacido en Belén, hubiera nacido en otro lado. No sé si se le había puesto atención, pero era por ordenato del imperio, del emperador, que ellos tuvieron que, de donde estaban ellos, tener que ir a Belén. Ellos en ningún momento se dieron cuenta de que esa orden se estaba cumpliendo para cumplir la profecía. No sé si usted le había puesto atención, pero si no hubiera sido ley, ellos no hubieran ido. Y el niño no hubiera nacido en Belén, hubiera nacido donde ellos estaban. La profecía no se hubiera cumplido. Lo que habían dicho los profetas no se hubiera cumplido. O sea que a veces pasan las cosas aunque no lo entendamos. Quizás nosotros ahora lo entendemos, pastor, porque tenemos la Biblia. Tenemos la Biblia y lo leemos, pero digo yo, para ellos
Es diferente. Y me imagino que para ellos, cuando oyeron también las profecías, que estaban oyendo las profecías, y estaban diciendo, bueno, pero ¿cómo? Si estamos aquí, y cómo que van a ser allá, ¿verdad? Pero ya cuando me imagino que ya se dieron cuenta que tenían que ir allá, entonces ya ellos ya dijeron, no, pues. Es el cumplimiento, ¿verdad? Y mire, Lucas describe el momento de nacimiento de la siguiente manera: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Aquí vemos que, aparte de que otras religiones enseñan sobre María, que muchos enseñan que María solo tuvo a Jesús y ya no más. Entonces por eso ellos dicen que sigue siendo su virgen. Entonces, usted sabe que desde el momento que nació Jesús ya dejó de ser virgen. Porque virgen no hubiera sido solo por la penetración o al tener hecho sexual, sino que también el nacimiento de Jesús. Ya ella dejó de ser virgen. Pero cuando dice primogénito, esta palabra nos lleva a ver de que es el primero de otros. No está diciendo el unigénito. Al decir unigénito es el único. Pero decir primogénito fue el primero de otros. Esa es una palabra que usted tiene que anotarla, porque muchas veces le va a decir, no, pero no tuvo más hijos. No. Mira lo que dice la Biblia. Fue el primogénito, fue el primero. Después tuvo familia. Esas palabritas, aunque usted no las ponga, créame que cuando usted va a hablar con una persona que está en la tradición, a usted le van a ayudar. Le va a decir, mira, dice primogénito. Cuando dice primogénito es porque fue el primero de otra familia. Ahora, si dice el unigénito, es que único, no hay más. No hay más. Y eso lo usa Dios. Eso lo usa Dios para Jesucristo. Exacto, solo para Jesús. Ahora, cuando dice aquí vemos que aparte de otras religiones enseñan que Jesús fue hijo primogénito, no es su unigénito. María tuvo una familia después de Jesús. Lucas especifica que María envolvió a pañales a Jesús. Algo muy distinto a los pañales de la actualidad. En el Medio Oriente los difuntos eran envueltos en pañales, pero no se refiere como los que actualmente se usan, sino que eran como los lienzos donde se enrollaba, por decir, como una mortaja. Eso era lo que estaban diciendo. Entonces, en el Medio Oriente los difuntos eran envueltos de pie a cabeza con una tela como de gasa delgada. De eso lo vemos en Lázaro, ¿verdad? Que Lázaro resucitó y venía envuelto en esa tela. Los difuntos eran envueltos entonces de pie a cabeza, sin nada más a la mano. María envolvió a su bebé en pañales, tela normalmente reservada para la muerte de una persona. María inmovilizó al niño a fin de protegerlo del clima y de algún contratiempo occidental. La mención de los pañales enfatiza la vulnerabilidad del bebé que dependía del cuidado de sus padres. Por último, vemos que María acostó a su bebé en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. José trató de alquilar albergue, pero no había lugar. Esto no quiere decir que había por discriminación o por cualquier cosa, sino que eran toda la gente que vino al empadronamiento. Me imagino que el lugar era muy pequeño y no tenía para albergar toda la gente que había llegado a ese lugar. Entonces estuvo el mesón. El mesón es un hospedaje, pero dice que lo acostó en un pesebre. El pesebre era el lugar, la artesa donde le daban de comer a los animales. Ahora lo vemos lo ponemos tan bonito, ¿verdad? Y que Jesús acostado en el pesebre. Pero dígame honestamente, ¿a su hijo lo hubiera acostado, recién nacido, lo hubiera acostado usted en un pesebre? Creo que no. Huele feo, en primer lugar. Y usted va a decir, la vaca acaba de comer y las vacas está sucio, tantas cosas. O sea, ¿cómo se llama? No pongamos eso tan bonito. No fue un lugar tan agradable donde Jesús nació. Fue un lugar donde los animales estaban. Los animales hacen sus necesidades. Era un lugar maloliente. No era un lugar apropiado, en otras palabras, para que un bebé naciera. Estoy seguro que usted y yo nacimos en un lugar mucho más limpio. Pero sabe que, aunque lo veamos así, pero esto quiere decir que desde que Jesús nació, vino una condición humilde. Vino una condición como para decir, si Dios
Si Jesús, siendo Dios, vino en esas condiciones, ¿qué le puede decir a usted que Jesús no puede entender si Él se hizo de una forma humana? Él vino no en esos tiempos los emperadores tenían súper lujo. Cuando un hijo de un rey nacía, imagínense todo el esplendor que había. ¿Usted cree que siendo Dios no hubiera podido venir a nacer en un lugar? Pero no hubiera tenido el mismo impacto que ahora nosotros vemos, de que siendo Dios, y dice en Filipenses, siendo Dios, no tomó eso como es decir, que se aferró a ser Dios, sino que se despojó de su gloria, se despojó de toda su riqueza, se despojó de todo lo divino para hacerse humano. Aquí lo podemos ver, que nació en un pesebre, lo envolvieron en pañales, como dice, ¿verdad? No eran de esos Haggis, sino que era algo que no estaba ni siquiera para los niños, sino que, y a la hora de ser como la gasa, no es caliente, sino que todavía tiene esos cuadritos, ¿verdad? Que envolverlo por el frío. Quiere decir que estaba en una condición muy pobre, como estaban. Y por cierto, esos lugares son tan fríos. No sé si usted ha tenido la oportunidad de viajar a San Diego, pero en San Diego en esta fecha, hay una fecha donde está neva. Y San Diego dicen que viene siendo casi el mismo clima de Israel. Entonces, en este tiempo, cuando nacieron, por eso digo que la historia no concuerda con esto, porque en este tiempo ellos están en verano. En el tiempo cuando nacieron los pastores, cuando nació Jesús, dice que los pastores había frío. Entonces, no había lugar para ellos en el mesón, no había por decir, el Hijo de Dios no fue tratado con decoro, no fue tratado con lujo. Entonces, la humillación que Dios recibió desde su nacimiento fue el cumplimiento también de la promesa, porque dijo que iba a venir a un lugar humilde. Al lugar de nacimiento también fue profetizado. Ahora, el verso 8 dice, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó y de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí yo os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal, hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Se vuelve a decir los ángeles, ¿verdad? Que iba a estar envuelto ¿en qué? En pañales. Si hubiera estado envuelto en un lino fino y tanta cosa, no hubiera sido. O sea, todo lo que se habló, se profetizó, se cumplió. Mire qué hermosa la palabra, no tenemos por qué dudar. Y de esa manera vino la salvación a nosotros. Una pregunta aquí para intercambiar. ¿Qué fue lo que te hizo considerar a Cristo como tu Salvador? Para mí fue el perdón de pecados. Perdón de pecados. Y el Salmo 139, que fue el Salmo que le dijo mi hermano que leyera. Y él dice específicamente que ya tenía en mente a nosotros y nos pensó desde antes de la fundación y como todas las cosas estaban ya escritas. Y eso sí que no me pude. Amén. Manolito. A mí lo que me hizo cambiar es porque Jesucristo, a través del sacrificio que hizo, nos ha prometido salvación y vida eterna. Amén. Creo que todos coincidimos en eso, Wilmer. Por su misericordia, viene con el hermano Lito, su gran misericordia para nosotros, eso te impactó. Dice, el evangelista Lucas describe los cambios en el cielo la noche que Jesús, el Mesías esperado, nació. En el verso 8, Lucas continúa, había pastores en la misma región. Hay indicaciones de que alrededor de Belén, el reinado, y quizás el sacerdocio mantenían rebaños y manadas de animales.
Esto tiene sentido al recordar que en tiempos de solemnidad o fiesta nacional miles de animales podían ser sacrificados. Bajo esta posibilidad, los pastores mencionados aquí serían empleados del establecimiento político y religioso en Jerusalén, pero esto no elimina la posibilidad de que los pastores fueran hombres humildes que pastoreaban manadas o dueños en Belén. Este comentario, hermano, muchas veces no lo vemos tanto así, porque pensamos de que, ¿por qué los pastores? ¿Verdad? Y era porque, acuérdense, como dice, a todos les sacaban dinero. Me imagino que habían crianzas tenían su ganado, porque sabían que esta época era una época donde ellos vendían, y sabían que venían y hacían sacrificio. Y acuérdense que en este tiempo la gente lo que estaba acostumbrada era de que a la hora de ir al templo, ellos se presentaban en el templo y ellos presentaban sus ofrendas y tenían que matar un palomo, porque era una vez al año que te presentaban. Entonces, de acuerdo a los pecados, así era como se presentaba la ofrenda. Entonces, es de imaginarse de que estos pastores estaban cuidando las ovejas, porque ya venía esa festividad solemne. Y entonces ellos podían vender sus ovejas, sus corderos y todo, pero hasta eso Dios lo usó para ver de que esta palabra Dios la utilizó para cumplimiento de la profecía. Independientemente de para quién hayan trabajado, Lucas dice que los pastores velaban y guardaran las vigilias de la noche sobre su rebaño. Israel reconocía 4 vigilias comenzando al caer el sol, cada una de 3 horas más o menos. La primera vigilia era de las 6:30 a las 8:59, la segunda de las 9 a las 11:59, la tercera de las 12 a las 2:59 y la cuarta de las 3 de la mañana a las 5:59 durante el amanecer. Después de las 6 se consideraba el amanecer. Y Lucas no dice en cuál vigilia fue que los pastores presenciaron la manifestación angelical, pero fue durante las horas de oscuridad. En un momento dado, cuando los pastores vigilaban sus rebaños para protegerlos de las fieras de la noche, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Los pastores recibieron una visita angelical e instantáneamente fueron rodeados por el fulgor de la presencia angelical. Lucas dice que el resultado de esta manifestación inesperada fue que tuvieron gran temor. Los pastores consideraron la visión como asombrosa en extremo. Enseguida el ángel les dijo: no temáis. A menudo los ángeles advierten porque el terror embarga a los que ven por primera vez los guardianes de la tumba de Jesús. Cada vez que hay una presencia angelical, lo que primero le dice: no temáis, no tengan miedo. También a Pedro le dijo: no tengan miedo. ¿Verdad? Cuando lo vieron caminando que lo vieron ellos y pensaron que el fantasma, le dijo: no temáis. Es una palabra para dar consuelo. En realidad no había razón para temer. Lucas no menciona el nombre del ángel, pues lo que importa es ese anuncio. El ángel dijo: nuevas de gran gozo. El contenido de las nuevas de gran gozo es la esencia del evangelio. El evangelio significa buenas nuevas. Lo triste es que muchos celebran el nacimiento de Jesús, pero no ha nacido todavía en los corazones. Lo triste es de que todo esto ya se cumplió y mucha gente todavía no ha entendido. Lo triste es de que se celebra cada año, pero lo celebramos como tradición, pero no como una realidad para nuestra vida. ¿Cuál es ese anuncio? El ángel expresa: os ha nacido hoy en la ciudad de David las nuevas de gran gozo. No solo una intención noble de Dios de querer salvar, es nada más que el nacimiento singular, es Dios cumpliendo su promesa. El ángel reconoció al niño con 3 designaciones únicas: Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador apuntando a su propio singular Cristo, reconocido como el Mesías, el ungido de Dios en griego, la lengua franca de sus días, y Señor, identificándolo como Jehová, Dios Todopoderoso a Israel. Cuando habla de Cristo, estamos hablando, ¿verdad? Se recuerda que hemos mencionado en muchas ocasiones esto. Cuando habla de Cristo,
está hablando de que la preexistencia de Cristo, Cristo existía antes en el mundo espiritual. Cristo es el nivel divino de Dios. Entonces Cristo, Él está diciendo, el Salvador que es Cristo, como que dice, el Salvador que viene es Cristo, es Dios mismo. La semana pasada hablamos de Dios con nosotros, que significa Emmanuel, pero aquí Cristo, que es el Señor, es lo que dice. ¿Por qué como Señor? Acuérdese que en Éxodo 20 dice, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Cuando en la Biblia se menciona el Señor, se menciona, especialmente en este sentido, se refiriéndose a Dios. En la profecía le está diciendo Salvador, que es Cristo, el preexistente, que es Dios. También, a la luz de tal eminencia, nos sorprende que los primeros que recibieron el anuncio no fueron poderosos de Jerusalén, sino pastores considerados entre los más pobres de la sociedad judía. Y eso no es de extrañar. La Biblia dice que de lo vil y menospreciado ha escogido Dios para avergonzar a los sabios. Es muy posible que si va a hablarle a un sabio, a una persona, ni lo hubiera creído. Pero los pastores eran gente humilde y ellos fueron a llevar la noticia. El ángel describe la señal comprobando la veracidad del anuncio. Ayer ese niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Como ya hemos observado, todas las circunstancias relacionadas con el nacimiento milagroso apuntan al propósito de Dios de salvar al pecador. Y en el verso 16 dice, vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño. Y a todos los que oyeron se maravillaron de los pastores, le decían, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Pero los pastores se dieron cuenta de que todo lo que el ángel les dijo, ellos lo pudieron ver exactamente como se les dijo. Los pastores, asombrados por lo que habían presenciado, no perdieron el tiempo de investigar todo lo que habían oído. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José, el niño acostado en el pesebre. La noticia del nacimiento del Salvador no se podía ignorar. Lucas dice que hallaron al niño en el pesebre, tal como el ángel lo había indicado. Esto le afirma al lector que la base de la fe cristiana no son experiencias personales, existenciales, subjetivas o filosóficas abstractas. El Evangelio está fundado sobre la verdad concreta del nacimiento de Cristo Jesús en este mundo, el cual vino a redimir. Habiendo verificado con sus propios ojos el nacimiento milagroso del Señor y Salvador, el Cristo, Lucas continúa, dieron a conocer. El asunto aquí es que inmediatamente salieron del estado para compartir la noticia con los habitantes de Belén. Lucas dice que los pastores compartieron lo que se les había dicho acerca del niño. No dice que guiaron a la gente al establo para que presenciaran el milagro. El énfasis está en la proclamación del Evangelio. Las noticias que compartieron eran que el Salvador de Dios había venido al mundo. Mire, hay algo bonito, ¿verdad? Aquí está diciendo, ellos hubieran dicho, vengan conmigo, los voy a enseñar. Ya desde aquí se puede decir, nos tocó tal vez como nosotros. Dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Mucha gente tuvo la oportunidad de verlo y sin embargo no lo hicieron. Mucha gente tuvo la oportunidad en los tiempos de que Cristo vivió, 3 años que estuvo en la tierra en su ministerio, tuvieron el privilegio y no lo pudieron, y no lo vieron. Ahora, nosotros somos afortunados porque hemos creído. O sea, esto, hermano, es fe. Esto es fe. Eso es como levantar, ayer que nos dijimos vamos a ir a la iglesia. Lo hicimos por fe. Creer en el Señor y dar las buenas nuevas no es tanto porque nosotros ya hemos visto, sino porque creemos de que realmente el Salvador nació y nació para salvar. Hay algún comentario aquí, dice, al ver todo lo que estaba pasando esa noche, Lucas nos dice que la madre del niño
Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Cuando Lucas dice todo lo que estaba pasando esa noche, sugiere que los pastores deben haber provocado gran interés y conmoción, al igual que la mujer samaritana. ¿Se recuerda la mujer samaritana cuando conoció a Jesús, qué fue lo que hizo? Se fue rápido a llevar las buenas nuevas. He conocido un hombre que es profeta porque me ha dicho toda mi vida. Y todos los samaritanos dice que venían a ver. Los samaritanos venían. ¿Por qué? Por la noticia que esta mujer llevó. Aquí es la relación de la misma manera como la samaritana llevó el anuncio, también los pastores, me imagino que comenzó a correr la voz de que habían nacido el Salvador. Para muchos de los que leían las Escrituras sabían perfectamente que este es el cumplimiento de la profecía. Todo lo que había pasado esa noche era el cumplimiento de la profecía. En todo esto María mantuvo su compostura tratando de entender el plan de Dios que tenía para su hijo. ¿Lo entendía todo María como nosotros que tenemos la ventaja de contar con los 4 libros inspirados? Creo que no. El testimonio de Lucas y los otros 3 evangelistas es que no fue hasta que después de la resurrección que María entendió la totalidad del panorama de la redención. Aún cuando Jesús estaba en la cruz, ella estaba llorando, pero se le dice Juan, ¿verdad? Mujer, aquí tu hijo y tu madre. O Jesús le dice eso, ¿verdad? En el libro de Juan. Pero hasta ahí yo creo que ella no había entendido cuál era el propósito. Me imagino que entendió cuando ya resucitó, porque ella fue testiga también de cuando Jesús resucitó. A pesar de que ella estuvo cuando Jesús comenzó su ministerio, se recuerda en la boda de Caná cuando él comenzó su ministerio, que convirtió el agua en vino. Él fue uno de los que le dice, se quedaron sin vino, y le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ella entendía que él era alguien especial, pero creo que hasta la resurrección fue que entendió completamente quién era. Pastor, ahí en esa parte de la Biblia, los católicos y mucha gente que cree en María, en la Virgen, dicen que él convirtió el agua en vino porque ella le dijo que lo hiciera. No. Si vamos a la historia, ella le dijo, pero le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora. Entonces, él se negó a lo que ella le dijo. Pero así lo hacen creer, pues. Sí, yo lo he escuchado que así. Pero Jesús convierte el agua en vino, no tanto por el mandato de ella, porque él refuta lo que ella le está diciendo. Como ella dice, lo hizo porque él quiso. No por mandato de ella. Ahora, Lucas termina con algo importante. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Los pastores dejaron sus rebaños, pero no permanentemente. Después de haber compartido las buenas nuevas con sus vecinos, regresaron a sus responsabilidades. O sea, ¿sí? Pastor, entonces los primeros que llevaron el evangelio fueron los pastores. Acuérdense, esto es interesante. Los ángeles les hablaron a ellos, a los pastores, les dieron el mensaje. Los pastores obedecieron al ir, porque bien podrían haber oído el mensaje, pero si no van, no hubieran podido atestiguar esto. Ellos fueron y vieron que todo lo que el ángel les dijo se cumplió. Entonces ellos fueron a las noticias de que había nacido el Mesías. Por eso es que es importante, ¿verdad? Y en la tradición, si usted se da cuenta en la tradición, este mensaje de los ángeles es muy importante. Como también es importante el trabajo de los pastores. Lo que hicieron los pastores fue dar las buenas nuevas, dar la buena noticia de gran gozo. Como punto que podemos ver entonces aquí importantes, el nacimiento del Salvador en el mundo necesita ser anunciado. Si usted conoce de Cristo, anúncielo.
El nacimiento del Salvador, como segundo punto, también maravilla a los que lo reciben. Ninguna persona que ha recibido a Cristo sigue siendo la misma persona. Hay un cambio. Tiene que haber un cambio. Tiene que haber un antes y tiene que haber un después. Otro punto importante también, el nacimiento del Salvador es algo para experimentar en lo personal. Yo no puedo vivir de las experiencias de otra persona, porque esa persona lo va a ver desde su perspectiva, pero yo lo voy a ver desde lo que yo puedo entender. Yo no puedo entender a una mujer lo que es estar embarazada. ¿Por qué? Porque eso es algo que un hombre jamás lo va a entender. Porque solo una mujer puede entender a otra mujer. Ya cuando la mira dice, ya va a nacer el bebé, ya sabe que los dolores y todo. Lo mismo significa, hermano, la experiencia personal que uno tiene con Dios, la experiencia personal de tener a Jesús como Salvador, no se puede entender por la experiencia de otra gente. Tiene que experimentarlo uno personalmente, porque eso es suyo, eso es mío. Para todos ha sido diferente. Usted sabe de dónde el Señor nos sacó. Yo sé de dónde el Señor me sacó y lo que el Señor ha cambiado y lo que he dejado que el Señor me cambie, porque hay gente que no quiere que el Señor la cambie, ¿verdad? Entonces, también el último punto y lo más importante es que la proclamación del Salvador produce alegría en el creyente. Yo le digo, si sobre mí estuviera, supongamos que esta fuera la sentencia que me hubiera dado el juez, por todos estos pecados, usted está condenado a muerte. ¿Qué dice Romanos 6:23? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero viene alguien y dice, no se preocupe, yo pagué la fianza por él. ¿No voy a estar alegre yo saber de que ya no tengo condenación eterna? ¿No voy a estar contento de saber que yo ya no soy responsable de pagar las consecuencias de mis pecados? Que alguien las pagó en mi lugar. Por eso son nuevas de gozo. Si hay cristianos amargados en las iglesias es porque no han entendido de que ya estamos para estar gozosos. Todo lo que nos pasa en este mundo, hermanos, es temporal. Estaba predicando en el funeral la otra vez, aquí en esta iglesia, de que todo lo que nosotros vivimos es temporal, pero que eternamente podamos estar juntamente con Dios, eternamente. Eso tenemos que celebrarlo. Por eso la vida, hermano, tenemos que celebrarla. ¿Está usted enfermo? No se preocupe, no solo usted es el único, tal vez hay otros que tienen una enfermedad peor. No tiene dinero, no se preocupe. Hay quienes ni siquiera saben lo que es tener dinero y son más felices que uno. La alegría no está en el dinero. Yo le puedo decir, no está en el dinero, por experiencia personal. Si usted no es feliz y va a tener dinero, usted va a ser un rico infeliz. Porque la alegría y el gozo no se tiene por las cosas, sino que por saber que somos salvos. Somos salvos de condenación eterna. Ha nacido el Salvador. Y como dice el título de la sección que estamos estudiando, ¿verdad? El Salvador que vino a nosotros. Y si vino a nosotros, hermano, tenemos que pronunciarnos, tenemos que anunciar, tenemos que proclamar de que hay salvación. Amén. Si usted es salvo, proclame la salvación. Si usted es salvo, dígale a alguien que usted mire en unas condiciones tristes. Hay esperanza, porque el Salvador está con nosotros. Con esto terminamos. Nomás quería leerle algo de aquí de último, para terminar. Y dice, acuérdese que en Juan cuando dice que el verbo se hizo carne. Cuando el verbo se hizo carne, puso en movimiento el plan divino que afectaría a toda persona que ha vivido, que vive y vivirá. Con su nacimiento y su resurrección, Jesús haría posible nuestra salvación, pero no como algo automático. Después de todo, nosotros también tenemos un papel importante, pues la decisión de recibir al Señor es únicamente nuestra. No dejes que la incertidumbre inicial y el temor te rodeen.
te roben la bendición de descubrir al Salvador, tal como la Biblia lo revela. El Evangelio es una buena nueva del nacimiento del Salvador, Cristo Jesús, para todo el mundo. Cuando dice esto, hermano, es porque dice que todo el pueblo, pero muchas veces esto, como leímos y estudiamos en Romanos, que esto era para todo el mundo. ¿Qué beneficio tenemos entonces? No desperdiciemos la oportunidad y dejemos que el Salvador siga salvando a los que están perdidos. Amén.